Gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa esta mañana con el doctor Javier Simán y el licenciado Jorge Arriaza, presidente y director ejecutivo respectivamente de la ASI. Licenciado Arriaza, su tiempo, su palabra. Bueno, efectivamente nosotros vemos, la Constitución manda una cooperación entre órganos del Estado. El presidente de la República es presidente las 24 horas del día y cada mensaje que él dice es evaluado y escuchado por todos los salvadoreños, porque vemos en la figura del presidente de la República la persona que tendría que desarrollar un liderazgo importante para el crecimiento social y económico del país. En esa medida, ese tipo de discursos o confrontaciones que se dan entre órganos no genera un buen clima, por ejemplo, hablando de la inversión, como lo señalaba el doctor Simán, es decir, hacia afuera se ve un país en que el tema jurídico es atacado, la estabilidad jurídica es atacada y no se da una certeza, una garantía de que se puede pensar a largo plazo. Y por otro lado, efectivamente, después del discurso viene una campaña oficial en la cual hay diferentes anuncios en los que se señala el tema. Pues nosotros creemos que el diálogo y el partido en el gobierno es de los que más históricamente ha insistido en el diálogo, ¿verdad? Entonces, precisamente es lo que debería en este momento estar privando, un diálogo constructivo, no una confrontación entre órganos del Estado, y por el otro lado, que de ese diálogo surjan soluciones concretas, porque también como sector privado hemos estado en cantidad de mesas, en cantidad de esfuerzos de diálogo, pero que al final no terminan en realidades concretas para beneficio de los salvadoreños. Ese es el camino que deberíamos seguir y seguramente se avanzaría rápido en la solución de los problemas. No puedo dejar de preguntarle el tema de las pensiones. Ese es un tema que nos tiene preocupados, Moisés, porque las pensiones, los ahorros de pensiones no son del gobierno, no son del sector privado, ni son de las AFP, son de nuestros trabajadores. Esos son los ahorros para un retiro digno. Y nosotros pues en ese tema hemos sido bastante enfáticos que no debemos de permitir que se juegue con los ahorros de nuestros trabajadores. El Estado ha metido mano tomando prestado esos ahorros, pagando tasas de interés del 1.3%, cuando las AFPs han logrado retornos en esas inversiones arriba del 9%. Entonces, claro, esos retornos tan bajos no permiten que los ahorros de nuestros trabajadores crezcan como deberían de crecer para poder tener un retiro digno. Entonces hay que hacerle frente a eso, pero el gobierno habla de volver al sistema anterior. El sistema mixto no es nada que más que permitirle al Estado seguir metiendo mano. Acuérdate que en el sistema anterior todas las contribuciones de los trabajadores y de nosotros los patronos iban a una sola cuenta, donde el Estado la manejaba y disponía de los recursos. Por eso se ha generado la deuda se generó en el sistema anterior. Fíjate que en el sistema anterior se generó casi 11.000 millones de dólares en deuda y solo se logró 400 millones de ahorro. Con el nuevo sistema, que las cuentas son privadas, cada trabajador tiene su propia cuenta de ahorro, los ahorros están, entiendo que casi por los 14.000 millones de dólares, y la deuda no ha crecido más que 1.000 millones de dólares adicionales. Entonces, cuando tú preguntas cuál sistema ha funcionado, es obvio que el sistema de cuenta privada es el que ha funcionado. El problema es que no lo dejamos que funcione, los gobiernos han metido mano. Hay que dejar que el sistema de pensiones funcione y no es justo que a estas alturas le cambiemos la edad de retiro, le cambiemos el monto de las aportaciones o le vengamos a cambiar los beneficios de nuestros trabajadores. Ese es un tema donde nosotros pues estamos del lado de nuestros trabajadores porque ese es su ahorro para un retiro digno. Una bomba de tiempo y una deuda impagable, dicen algunos. Van a tener que tomarse medidas extremas y duras. Primero el gobierno tiene que pagar las tasas de interés que paga en otro tipo de deuda. No es justo que le tomen los ahorros a nuestros trabajadores pagándoles el 1% y coloque deuda en mercados internacionales arriba del 5%. El expresidente de CEPA mencionaba aquí que con fondos de pensiones se ha invertido en el aeropuerto de Panamá y no aquí en El Salvador. Precisamente no se pueden utilizar esos fondos de pensiones porque no se está pagando el interés o la tasa que debería. Hay alternativas de inversión en infraestructura pública que le puede dar una buena rentabilidad a los fondos de pensiones, pero implica que se manejen de una forma muy transparente y muy responsable, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido el tema de pensiones es un tema que tenemos que abordar, pero no hablando de cambiar el sistema al sistema anterior o al sistema mixto, sino realmente asumiendo la responsabilidad del Estado que le corresponde. Me quedan pocos minutos.
y la gente está preguntando, bueno, pero ¿hay soluciones, hay esperanza para este país? ¿Qué mensaje se le puede dar a quienes vivimos en este país y vamos a continuar viviendo en El Salvador? Mira, Moisés, nosotros vemos grandes oportunidades para nuestro país. El sector privado en nuestro país es muy pujante. El sector laboral es un sector muy productivo, el más laborioso de Centroamérica, muy creativo también. Nosotros vemos muchísimas oportunidades de crecimiento. Los mercados a los que exportamos, Estados Unidos está teniendo la economía más sólida en los últimos 11 años. Los países vecinos de Centroamérica, los que exportamos, están teniendo un alto crecimiento económico. Entonces, eso es señal de que El Salvador pudiera estar produciendo y exportando muchísimo más si tan solo nos ponemos de acuerdo en el rumbo del país. Es decir, toda esta temática nos está haciendo que dejemos pasar las oportunidades, y por eso nuestro llamado a que debemos de trabajar juntos los diferentes sectores de la sociedad para definir el rumbo del país. El rumbo del país no debería de cambiar cada vez que cambia gobierno, ¿verdad? Ese es un tema en el que nosotros debemos definir a dónde vamos. Y para eso está la Constitución, Moisés. En nuestra Constitución está muy claro el tipo de gobierno que los salvadoreños queremos, ¿verdad? Es un gobierno republicano y democrático representativo. Cuando lo oímos a los partidos políticos hablar de su modelo o que le van a cambiar nombre a su modelo, al final lo que hay que respetar es lo que dice en la Constitución. Y en la Constitución está muy claro los deberes y los derechos de todos los ciudadanos para que podamos vivir en paz y en armonía. Entonces vemos muchísimas oportunidades como país que estamos dejando de pasar, precisamente porque nuestros gobiernos y nuestras fuerzas políticas están pensando en cómo conseguir más poder político que resolver los problemas de los salvadoreños. Licenciado. Sí, El Salvador tiene grandes oportunidades y grandes ventajas, ¿verdad? Los salvadoreños son reconocidos internacionalmente por su capacidad de trabajo, su capacidad de aprendizaje. Cuando nosotros vamos a visitar a las plantas, vemos cómo los trabajadores salvadoreños reconstruyen máquinas, hacen trabajos de mecánica realmente impresionantes y facilitan la labor de las empresas. Como ahora hay nuevos sectores, como por ejemplo el de la aeronáutica, que está creciendo en forma importante, y como hay otros sectores, alimentos, bebidas, textil, confección, que están queriendo crecer. Entonces hay muchas oportunidades, pero lo importante, como lo señala el doctor Simán, es que se dé una estabilidad y una tranquilidad que es obligación del Estado, de los órganos del Estado, poder aportarla, y que entonces se pueda ir desarrollando todo este crecimiento y estas oportunidades. Estamos con un crecimiento importante, es el mercado más grande del mundo, hay 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos, con un potencial tremendo, es decir, somos un país privilegiado. Lo que no hemos podido lograr es poner ese orden, esas piezas en el orden adecuado para tener un crecimiento importante. Hay una amenaza, ya para concluir, hay una amenaza con este nuevo acuerdo que podría firmarse próximos meses, próximo año, de un tratado de Estados Unidos con las naciones de Asia. Ese es un tratado, se llama el TPP. Ese es un acuerdo transpacífico que quiere firmar Estados Unidos con otros 11 países. Entre ellos está Vietnam. A nosotros no nos preocupa ninguno de los otros países excepto Vietnam, porque Vietnam es un país con economía centralizada, tiene 49 subsidios a las exportaciones, manipula la moneda, el cambio de moneda. Entonces, eso genera una competencia desleal. Y vamos a competir en el mercado americano. Entonces ese es un riesgo muy grande para el sector textil y confección, también para el sector café, ¿verdad? Donde vamos a competir con Vietnam en condiciones no similares. Entonces nuestra insistencia al gobierno de los Estados Unidos es que ellos están en libertad de darle un tratado a cualquier país, pero ese tratado tiene que ser igual que los 29 tratados que ya ellos otorgaron a otros países, entre ellos el tratado CAFTA con Centroamérica. Entonces no podemos permitir que le den a Vietnam condiciones más favorables que las que nos dieron a nosotros en los tratados, ¿verdad? Entonces sí nos preocupa que eso puede tener un impacto en la industria textil, confección, café, y en el sector también de exportaciones de pesca. La firma de este TPP es a corto plazo. Ahorita está en el proceso de aprobar en el Congreso de Estados Unidos lo que le llaman TPA, que es una autoridad para que el gobierno de Estados Unidos pueda negociar este tratado. Al lograr esta autorización, el tratado solo entra a las cámaras del Congreso a aprobación, no entra a discusión cláusula por cláusula. Entonces entendemos que se le va a dar en las próximas semanas esa autoridad de negociar, y esperaríamos que para fin de año hayan negociado un tratado
y estamos pendientes. También el gobierno ha apoyado mucho a través de la embajada en Washington para hacer las gestiones con el gobierno de Estados Unidos para que ese tratado no nos vaya a afectar como tememos. Ahora, cambio de tema, para concluir un par de minutos. El futuro de la economía mundial y el futuro de la economía de los Estados Unidos. Le pregunto esto porque al final repercute directamente en El Salvador. Mira, vemos grandes oportunidades, Moisés. La economía de Estados Unidos está muy pujante. La baja en los precios del petróleo, si bien no podemos garantizar la sostenibilidad, por lo menos en el próximo semestre se ve como que se va a mantener. Eso nos permite ser más competitivos como país. Vemos grandes oportunidades, economías muy sólidas. Faltaría ver qué pasa con Grecia y la Unión Europea. Eso puede tener un impacto en el cambio de la moneda del euro. Pero nuestro mayor mercado es Estados Unidos. El 48% de nuestras exportaciones van para los Estados Unidos. El 42% van a Centroamérica. O sea que el 90% de lo que nuestro país exporta es Estados Unidos y Centroamérica. Y esos mercados están muy sólidos y debemos de aprovecharlos. Y lo que nosotros exportamos a Estados Unidos no es ni siquiera el 0,5% de lo que Estados Unidos importa del mundo, Moisés. Tenemos un gran mercado que no hemos explotado. Nosotros por eso estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Economía para promover las exportaciones a Estados Unidos. Si bien se han abierto nuevos tratados, en realidad nuestro mercado natural es los Estados Unidos. Así es. Licenciado. No, efectivamente, la gran oportunidad es el mercado norteamericano. Hay posibilidades tremendas de seguir creciendo para medianas, pequeñas empresas y es importante que desde instituciones como Proesa, por ejemplo, se dé un respaldo real y fuerte a estas empresas, ¿verdad? Y que instituciones como estas sean muy técnicas y que aporten mucho al crecimiento de estas empresas y de la economía en general. Nosotros vemos una visión muy positiva, nos sentimos muy orgullosos de los empresarios. Cada día vemos ejemplos en la gremial de empresarios que hacen un esfuerzo para invertir, para mantener los empleos, para capacitar a su gente y para lograr mayores exportaciones. Así que con un sector industrial como el que tenemos, nosotros creemos que si el entorno a nivel nacional mejora, tenemos posibilidades de crecer. Muy bien, les agradezco el tiempo que nos han dedicado esta mañana. Muchas gracias. Vamos a ver y estar pendientes de lo que ocurre en el país. Un tema que nos preocupa a todos es precisamente la delincuencia. A usted gracias por habernos acompañado esta semana. Feliz fin de semana. Primero Dios, nos volvemos a ver el lunes a la misma hora.